Hola, hoy nos vamos a meter con un material denso, pero híjole, fundamental. Son extractos del libro Derechos Humanos. Agenda pendiente por la libertad. Sí, un libro coordinado por Tadeo Juve Contreras y Salvador Carrillo García de Tirantlo Blanche, México. Exacto. Y es una compilación de voces de expertos que analizan la situación de los derechos humanos aquí, en el país. Así es, y creo que lo valioso es justo eso, que no da una visión única, sino que es como un mosaico de análisis académicos, un tema que pues nos toca a todos. Totalmente. Muy complejo y, la verdad, muy actual. Desafortunadamente actual. Sí, nuestra meta hoy es como sacar la carnita de estos textos, ¿no? Las ideas clave, los debates, los casos que muestran los retos enormes que enfrenta México. Queremos entender bien qué significa eso de agenda pendiente. ¿Ok? Vamos a entrarle. Venga, es una tarea importantísima, porque los textos, fíjate, nos llevan desde las fallas más estructurales del sistema hasta historias personales que son desgarradoras Sí, y que muestran justo ese abismo, ¿no? Entre lo que dicen las leyes y la vida real de muchísima gente aquí. La relevancia es, pues, total. Hablemos justo de ese abismo. La presentación y el prólogo del libro lo marcan muy claro. Por un lado tienes un montón de leyes, derechos en la Constitución, tratados internacionales firmados. Ajá, un marco legal robusto, en teoría. Exacto. Y por el otro lado una realidad, pues, brutal. Violencia, miles y miles de desaparecidos, acceso súper limitado a servicios básicos y la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hasta el tope de quejas. Desbordada. Y luego llega la pandemia y ¡pum!, agudiza todo esto todavía más. Es una desconexión que preocupa mucho y que tiene consecuencias muy, muy reales. No es teoría, ¿eh? Es la vida de la gente. Totalmente. Y para muestra, un botón, que lo presenta el capítulo El Leviatán contra sí mismo, el caso Barrabás. Uf, ese caso. Un hombre sin nombre viviendo en la calle allá en Guadalajara. Y tuvieron que ser abogados y estudiantes de la UDG, de la Universidad de Guadalajara, los que se aventaron una batalla legal para que el Estado le garantizara, pues lo más básico: Lo mínimo vital. identidad, salud, un techo. O sea, era invisible para el sistema. Literal. Y el análisis que hace el texto sobre cómo respondió la Suprema Corte, la SCJN, es, híjole, muy revelador. ¿Qué dijo la Corte? Bueno, la mayoría de los ministros reconoció que sí, que existen leyes de asistencia social. Pero, ojo, argumentaron que los derechos económicos, sociales y culturales, los famosos DESC, son de cumplimiento progresivo. Progresivo. ¿Qué quiere decir eso en cristiano? Pues básicamente que dependen de dos cosas: de la lana que tenga el Estado, o sea, su capacidad financiera, y de las condiciones de cada persona. Ah, caray. Suena a que el derecho como que no es tan absoluto, ¿o sí? ¿Y eso qué implicó para Barrabás? Pues mira, según la Corte, para que el Estado actúe y dé ayuda con sus programas, se necesita una solicitud formal. O sea, Barrabás, o alguien en su nombre, tenía que pedirla. Lo ven como un filtro, ¿sabes? Como un mecanismo de verificación necesario. Pero espérame. Para alguien en su condición, eso es una barrera gigantesca. Parece un contrasentido, ¿no? Necesitas la ayuda justo porque no puedes ni pedirla formalmente. Exacto. Justo ahí está el meollo. Y ahí es donde el voto disidente dentro de la misma Corte, que también menciona el texto, cobra muchísima fuerza. Había alguien que no estaba de acuerdo. Una minoría. Ese voto decía que el Estado tiene una obligación oficiosa. O sea, que debe actuar por iniciativa propia sin esperar el papelito, para asegurar esos mínimos vitales a la gente en extrema vulnerabilidad. Tiene mucho más sentido eso. Lo revelador aquí no es solo la decisión final, sino como que la filosofía detrás, ¿no? Que los derechos básicos para los más vulnerables no están garantizados de entrada, sino condicionados a un trámite, una barrera burocrática que en la práctica pues puede negar el derecho mismo. Es fuerte. Entonces lo de Barrabás no fue como un error aislado del sistema, sino más bien un síntoma de algo más grande. Precisamente. Lo fascinante y también trágico es cómo este caso individual refleja problemas sistémicos mucho, mucho mayores. ¿Como cuáles? Pues mira, otro capítulo, gobernanza y derechos humanos,
Conecta esto con la corrupción y la impunidad que, bueno, sabemos que plagan el acceso a la justicia en México. Uf, temas pesados. Sí, y cita informes duros. Por ejemplo, el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, de 2018, que hablaba de una grave crisis aquí. Menciona datos de la ANSIG, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, esa de 2017, que mostraba la percepción ciudadana altísima de corrupción. La que mide cuánto nos cuesta la corrupción, ¿no? Esa misma. Y también apunta a la ineficacia de las fiscalías estatales, según lo que dice el índice de impunidad cero. Entonces, ¿ves? El caso Barrabás es como un microcosmos doloroso de todas estas fallas estructurales. Tensión, esa brecha entre la ley y la realidad que vimos con Barrabás, pues se manifiesta de formas muy específicas para ciertos grupos, ¿no? La migración, por ejemplo, es un tema que el libro toca bastante. Clarísimo ejemplo, sí. Hay un capítulo que analiza la política exterior mexicana en derechos humanos y habla de sus vaivenes, ¿no? Momentos de más activismo como con Fox y Calderón, luego la reforma constitucional clave de 2011. ¿Que fue un gran paso? ¿En papel? Sí, pero luego también muchas contradicciones. Pensemos en Ayotzinapa y los roces con el GIEI, el Grupo de Expertos Internacionales. Claro, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Ese mero. O las tensiones que hubo con relatores de la ONU bajo Peña Nieto. Como que una cosa es el discurso hacia afuera y otra lo que pasa adentro. La política exterior es una cara de la moneda, sin duda. Pero la experiencia humana de emigrar, esa es otra historia, y a menudo mucho más cruda. Justo. Y ahí entra otro capítulo, el de Victoria Ríos Infante, que insiste mucho en usar la interseccionalidad para entender de verdad lo que viven las personas migrantes. Un concepto clave hoy en día. Y presenta el caso de Simone, una mujer trans guatemalteca. Su historia es, un cruce brutal de opresiones. Su identidad de género, ser de origen rural, su estatus migratorio irregular y además vivir con VIH. Cada cosa potenciando la vulnerabilidad de la otra. Es tremendo. Es que la interseccionalidad de este concepto que le debemos a Kimberly Crenshaw y que desarrollaron otras como Patricia Hill Collins es esencial para entender casos como el de Simone. Explícanos un poquito más eso. Claro, el texto lo aplica analizando cómo distintos sistemas de opresión de género, de clase, de origen nacional, de estatus migratorio, de salud, se entrelazan. Collins habla de dominios: el estructural, leyes, políticas; el disciplinario, las instituciones que controlan, como migración o policía; el hegemónico, las ideas dominantes que justifican la desigualdad; y el interpersonal, las relaciones del día a día. En el caso de Simone, todas estas estructuras como que la acorralan, la dejan sin salida. Y uno de los derechos más golpeados en su caso y en el de muchos migrantes es el de la salud. Cuando leí esa parte sobre cómo la trataban en un Capacits, estos centros para atención de SIDA. Ajá, los centros ambulatorios para la prevención y atención en SIDA e infecciones de transmisión sexual. Esos, que la trataban en masculino a pesar de su identidad. Es que es deshumanizante. El texto logra transmitir esa vulnerabilidad múltiple de una forma muy clara. Absolutamente. Y hay otro capítulo, el de Edith Roque Huerta y Juan Carlos Guerrero Fausto, que se clava justo en el derecho a la salud de los migrantes. Explican que, en el papel, el marco legal mexicano, artículos 1 y 4 de la Constitución, la Ley de Migración y también el internacional, Citan a la ONU, a la OMS. sí, al Comité DESC de la ONU, resoluciones de la Organización Mundial de la Salud. Todo eso garantiza el derecho a la salud sin importar el estatus migratorio. Pero, ¿qué pasa en la realidad? Ahí está el detalle, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos reales? Pues son muchísimos. El miedo que tienen a ser deportados si se acercan a un centro de salud. La discriminación que sufren por parte del personal a veces. Como en el caso de Simone. Exacto. La falta de servicios que sean culturalmente adecuados, que entiendan sus contextos. Además, el propio viaje migratorio es un riesgo enorme para la salud. Lo detalla una tabla de la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, que citan los autores. Enfermedades, accidentes, violencia. De todo. Por eso, los autores insisten mucho en la importancia de la interculturalidad y de figuras como la mediación en salud para tratar de cerrar esa brecha.
Pero volvemos a lo mismo. Leyes que suenan bien, chocando con una realidad durísima para gente atrapada en múltiples vulnerabilidades. Hablando de vulnerabilidad y derechos, eso nos lleva a otro tema, la relación con el territorio, con el medio ambiente. El artículo 4 constitucional reconoce el derecho a un medio ambiente sano, que está ligado a todo, a la vida, la salud, el agua. Fundamental. Y aquí el libro nos presenta otro caso muy emblemático, en el capítulo de Iglesias González y otros autores, la lucha de la tribu Yaqui contra el acueducto Independencia, allá en Sonora. Un caso clave, sin duda, y es muy interesante por qué la Suprema Corte les dio la razón. ¿Cuáles fueron los puntos centrales? Principalmente dos. Primero, y muy fuerte, se violó su derecho fundamental como pueblo indígena a la consulta previa, libre e informada. No les preguntaron bien. Algo que se repite mucho, ¿no? Muchísimo. Y segundo, y esto es crucial, la Corte dijo que la evaluación del impacto ambiental no podía ser nomás técnica o económica. Tenía que considerar la cosmovisión yaqui, su relación sagrada, vital, con el río. Para ellos no es solo agua, ¿sabes? Es parte de quienes son. Entiendo, es una visión mucho más integral. Exacto, no es solo un recurso. Y eso, pues, cambia todo el análisis del impacto. Pero bueno, más allá de este fallo, que fue importante, el capítulo parece ser bastante crítico con cómo funcionan las leyes ambientales en México en general. Sí, plantea críticas de fondo, la verdad. Señala que muchas veces todo se queda en multas, en sanciones administrativas, que a lo mejor la empresa paga y ya, pero no necesariamente reparan el daño ambiental. O sea, falta enfocarse en la restauración. Justo. Critica también que no tengamos tribunales especializados en materia ambiental, como sí hay en otros países. Y subraya algo que me parece fundamental: la urgencia de una educación ambiental ciudadana mucho más sólida, que la sociedad civil se apropie de esta defensa. Que no sea solo cosa de expertos o activistas. Exacto. Y conectan esta lucha local de los yaquis con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, los ODS, mostrando que no es un problema aislado, sino parte de un reto global. Y esta defensa del territorio por parte de los yaquis, pues, nos conecta con la situación más amplia de los pueblos indígenas en México. Otro tema central en estos textos. El artículo 2 de la Constitución dice que México es una nación pluricultural. Reconocimiento importante, pero que tardó en llegar. Cierto, y varios capítulos señalan la enorme deuda histórica que hay, la discriminación, la marginación que siguen sufriendo muchas comunidades. Exacto. Hay un capítulo que traza la historia de la propiedad ejidal, fíjate, desde el Calpuyali prehispánico hasta la reforma agraria posrevolucionaria y luego la reforma al artículo 27 en 1992, que fue muy, muy debatida. ¿Y qué desafíos actuales señalan los textos sobre esto? Pues mira, resaltan varios. Por un lado, el acceso a la justicia sigue siendo un reto enorme para las comunidades. Hablan de la necesidad de un pluralismo jurídico, o sea que el derecho del Estado dialogue de verdad con los sistemas normativos indígenas. Que no se imponga uno sobre otro. Claro, y eso incluye cosas tan básicas como garantizar intérpretes en lenguas indígenas en los procesos legales, algo que todavía falla mucho. Me imagino. También alertan sobre el impacto de esa reforma de 1992. Al permitir la privatización del ejido, pues abrió la puerta a la venta de tierras y en muchos casos, lamentablemente, al despojo de tierras comunitarias. Se pierde el sentido colectivo de la tierra. Exacto. Y por supuesto, el derecho a la consulta previa, libre e informada, que ya vimos con los yaquis, sigue siendo un campo de batalla central en muchísimos conflictos relacionados con megaproyectos en territorios indígenas. Frente a este panorama, que la verdad se ve complicado, ¿qué caminos de solución o de cambio se exploran en el libro? Porque también hay propuestas, ¿no? Sí, claro. No todo es diagnóstico negativo. Y aquí es donde se pone interesante, ver los esfuerzos que se hacen desde distintas trincheras. Hay un capítulo de Teresa Magnolia Preciado Rodríguez que analiza los mecanismos de democracia participativa. La consulta popular, por ejemplo, que está en el artículo 35. Herramientas ciudadanas. Exacto, y pone ejemplos de Jalisco, con unas consultas sobre ciclovías. Una en Guadalajara, que fue más bien como un diálogo medio fallido, según el texto, pero otra en Zapotlán el Grande, que considera exitosa porque ahí sí se implementó lo que la gente decidió en la consulta.
Esas consultas ciudadanas tienen potencial democratizador sin duda. Permiten que la gente incida directamente en decisiones locales. ¿Suena bien? Sí, pero el texto también es realista, ¿eh? Señala sus límites. La participación ciudadana a veces es baja, y los resultados pueden estar muy influenciados por las fuerzas políticas que ya existen en el lugar. Son una herramienta útil, pero no son la panacea. Entiendo. También se mencionan esfuerzos desde la academia, ¿no? ¿Un programa de la Universidad de Guadalajara? Ajá, el capítulo de Jaro Reyes y Camacho Escatel describe ese programa, Embajadores y Embajadores de Cultura de Paz. Lo interesante es que usan metodologías elicitivas. Elicitivas. ¿Qué es eso? Están inspiradas en el trabajo de un experto en resolución de conflictos, John Paul Lederach. La idea es no llegar a imponer soluciones desde fuera, sino facilitar procesos para que las soluciones a los conflictos surjan desde las propias comunidades. Ah, suena mucho mejor. Más horizontal. Mucho más. Es un enfoque muy valioso, muy alineado con la idea de cultura de paz que promueve la UNESCO, y reconoce ese papel clave que pueden jugar las universidades como motores de cambio social, pero empoderando a la gente local. Y dentro de esta búsqueda de paz, hay una perspectiva que me pareció crucial y que aborda otro capítulo, la de las masculinidades. Tema fundamental hoy en día. González Castellanos y Ramos Fernández argumentan que es indispensable involucrar a los hombres en construir la paz y, sobre todo, en erradicar la violencia de género. Apuntan directo a la masculinidad hegemónica, ese modelo tradicional y a menudo tóxico de cómo debe ser un hombre, como un obstáculo central. Ese análisis es profundísimo y muy necesario. Critica la violencia que ejercen los hombres hacia las mujeres, hacia otros hombres e incluso hacia sí mismos, y subraya la urgencia de usar una perspectiva feminista para entender cómo operan esas masculinidades y las relaciones de poder que las sostienen. Pero también dicen que es difícil, ¿no? Diseñar políticas para eso. Exacto. Reconoce lo complicado que es diseñar políticas públicas que realmente funcionen, que interpelen y transformen esas conductas masculinas tan arraigadas culturalmente. Y esto nos deja una pregunta importante flotando, ¿no? ¿Cómo logramos que todas estas iniciativas, las locales, las académicas, las de reflexión crítica como esta sobre masculinidades, realmente permeen? ¿Cómo generan cambios culturales y estructurales que sean duraderos? Buena pregunta. Pasando a cuestiones más estructurales de la democracia misma, hay un capítulo de Ayala Reyes y Rincón Mayorga que se mete con el principio de representación proporcional. Algo que suena técnico, pero es importante. Sí, explican que este principio busca que los votos que recibe un partido se traduzcan de forma más fiel en cuántos escaños, cuántos diputados o senadores obtienen los congresos. Que haya menos distorsión entre el voto popular y la composición del poder legislativo. Exacto, porque si no, la voz de ciertos grupos de ciudadanos puede quedar como diluida, ¿no? Y eso afecta que leyes se aprueban, que políticas se impulsan. Critican una decisión del Tribunal Electoral, el TPJF, sobre un caso en Jalisco, argumentando que no se priorizó minimizar esa distorsión entre votos y escaños, aunque se mantuviera dentro de los límites que marca la ley. Es un debate sobre la calidad de nuestra representación democrática al final. Busca que el voto tenga un peso más justo en la práctica legislativa. Y este ideal de representación equitativa, pues como que choca de frente con las preocupaciones que plantea otro capítulo, el de Salvador Carrillo García sobre la Guardia Nacional. Sí, este capítulo en particular expresa una visión muy crítica sobre la Guardia Nacional. Es importante decir que estamos reportando lo que el autor expone en el texto. Claro, es la perspectiva de esa fuente. ¿Cuáles son las críticas principales? Bueno, según el autor, son varias. Primero, que consolida la militarización de la seguridad pública, algo que contradice las promesas iniciales de que tendría un mando civil. Un tema muy debatido. Muchísimo. Segundo, que concentra un poder enorme en el Ejecutivo Federal para disponer de esta fuerza. Tercero, la falta de controles democráticos efectivos sobre su actuación y que, según el texto, empezó a operar sin tener completa toda la legislación secundaria que definiera claramente sus límites, sus protocolos de actuación. ¿El autor usa algún marco teórico para sustentar estas críticas? Cierto. Correcto.
Se apoya en el marco de análisis de Ziblatt y Levitsky, los que escribieron Cómo mueren las democracias, para señalar lo que él considera rasgos potencialmente autoritarios en cómo se creó y se desplegó la Guardia. Entiendo. Incluso, fíjate, conecta su creación con la respuesta a hechos violentos específicos como la masacre de Minatitlán, sugiriendo que se usaron como justificación para impulsar este modelo. De nuevo, es importante subrayar que estos son los argumentos y las alertas planteadas específicamente en esta fuente que estamos analizando. Queda claro. Bueno, pues hemos navegado por temas bien complejos, guiados por estos textos del libro. Vimos esa agenda pendiente que no se cierra, esa brecha enorme entre los derechos escritos y los derechos vividos. Que persiste. Exploramos las vulnerabilidades particulares de migrantes, de pueblos indígenas, de mujeres. Tocamos temas de gobernanza, de seguridad, de participación ciudadana y hasta las amenazas a principios democráticos básicos. Entonces, después de todo esto, ¿qué nos deja esta exploración? Pues mira, creo que la gran conclusión al leer estos capítulos juntos es la profunda interconexión de todo. No puedes jalar un hilo sin que salgan los demás. Todo está ligado. Exacto. No puedes separar la seguridad de los derechos humanos, ni los derechos indígenas del medio ambiente, ni la migración del género y la interseccionalidad. El libro mismo, con sus enfoques tan diversos, jurídico, sociológico, político, de género, refleja esa complejidad. Queda clarísimo que no hay respuestas fáciles ni soluciones mágicas. Es un proceso continuo. Totalmente. La lucha por los derechos humanos es eso, un proceso sin fin. Exige diagnóstico constante, como el que hacen estos autores, debate honesto y, sobre todo, acción comprometida y una vigilancia ciudadana que no baje la guardia. Y para cerrar, me gustaría dejar una reflexión que surge de esta conversación y de los textos que revisamos. Mucho de lo que analizamos hoy viene del mundo académico, del mundo legal. Frente a esta agenda pendiente que describen tan claramente, ¿qué papel le toca jugar a la sociedad civil organizada? Y más allá, ¿qué responsabilidad tenemos cada uno de nosotros como individuos para que los derechos humanos en México dejen de ser una promesa en el papel y se vuelvan de verdad una realidad palpable para todas y todos? Una pregunta fundamental sin duda alguna. Para seguir pensando. Con ese interrogante nos despedimos por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo.